Según libros como el Popol Vuh o nuestra misma Biblia, nuestros antepasados miraban al cielo y lo que veían eran a los dioses atronando el firmamento en sus carros de fuego. ¿Quién sabe aquellas antiguas civilizaciones cuántas veces se han preguntado de dónde venían esos dioses? ¿Desde cuándo nos visitan? ¿Quiénes son? Es más, igual ustedes mismos, alguna noche, observando el firmamento, se han hecho esa misma pregunta. Bien, esta noche, en este episodio, tal vez, y solo tal vez, esa antigua cuestión puede quedar más o menos respondida. Aquí ni afirmamos ni negamos absolutamente nada. Es decir, únicamente van a escuchar una serie de, llamémosle, evidencias en piedra, evidencias muy remotas, demasiado remotas, las cuales nos pueden dar a entender que en algún tiempo pretérito fuimos visitados. Con esto no quiero decir que nosotros creamos o dejemos de creer. Simplemente exponemos lo que es una realidad y lo que podemos encontrar en antiguas cuevas, en antiguas pinturas, en antiguos abrigos de montaña. Evidencias de hace 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 años es lo que van a poder ustedes ver en este episodio. Así que prepárense, porque esta noche tal vez alguna pregunta tenga solución. Comienza Puro. Hoy es para mí un placer presentarles al que para mí es el mejor rastreador de nuestros cielos. Hoy tengo el placer de presentarles a un piloto comercial. Hoy nos visita, hoy se sienta a charlar con nosotros Iván Castro Palacio. Para quien no lo conozca, Iván, además de, como he comentado, ser piloto comercial, es conferenciante, es colaborador en los mejores programas, trabaja con Miguel Blanco en Espacio en Blanco, en La Escóbula de la Brújula, en Días Extraños de Santi Camacho y un largo etcétera. Además de todo, Iván, hoy, nada más terminar este episodio, esta charla, entra en horario de guardia para pilotar un avión medicalizado, con lo cual el bagaje de nuestro amigo de hoy es indiscutible. Iván viene a hablarnos de un misterio antiguo. Iván nos va a hablar de dos de mis grandes pasiones, de las civilizaciones perdidas, antiguas, y del fenómeno OVNI. Así que, sin más preámbulos, sin más presentaciones, es un placer enorme para mí tener aquí en Uro a Iván Castro Palacio. Iván, bienvenido a Uro. Es un placer para mí estar contigo, de verdad, muchísimas gracias por
por tus palabras y por todo lo que has descrito. Y nada, me imagino que al final cuando uno hace las cosas porque le gustan, con pasión, con vocación, etcétera, pues al final siempre se le da igual un poquito mejor que a otro que lo hace por obligación, ¿no? Y bueno, como cuando yo me bajo del avión, lo que más me relaja y lo que más me desestresa es hablar de este tipo de temas, pues entonces lo hablo con doble gusto y de una manera muchísimo más, implicándome, ¿no? Muchísimo, muchísimo más. El tema que me has propuesto para hoy, para tu programa, es un poco como hablar de la base de uno de los grandes temas, de uno de los grandes temas de hoy en día, como es la ufología, ¿no? Sí. Muchas veces pensamos que el fenómeno ovni nace de la historia de Roswell en Nuevo México, cuando allá por el 47 pues estrella una supuesta nave alienígena o con seres de otro planeta o de otra civilización. Pero eso al final solo es la punta del iceberg de esta historia. De hecho, la base de la ufología, del estudio de los ovnis, de todo lo relacionado con los objetos voladores no identificados, nace muchísimos años antes. Ya no estamos hablando de miles de años, sino que estamos hablando de centenares de miles de años antes que preceden a nuestros días, ¿no? Y como bien te dije ahora, no nace esa historia de la ufología y de esos seres supuestos marcianillos verdes que se mueven en naves que corren o vuelan muchísimo más que nuestras aeronaves de hoy en día, que llevan eso, seres verdecillos a bordo, ¿no? Esto es mucho más complicado. Estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de un ovni, pues nos están hablando de un marciano dentro de un cacharro, entre comillas, pero no siempre es así, ¿no? Le llamamos técnicamente objeto volador no identificado, pues porque no sabemos realmente el origen, ni su composición, ni lo que lleva, ni a dónde va, ni a quién transporta, ¿no? Entonces, hoy nos planteamos el conocer un poco esas raíces, ¿no? Y es cierto que la gente se piensa que las primeras aeronaves, pues prácticamente las ponen a volar los hermanos Wright, allá por los años a principios o a finales de los 1800, 1900 comienzos, pero no es así. De hecho, hay muchísimos rastros en la historia nuestra, tanto moderna como en la antigua historia de nuestro planeta, que nos deja muchísimas pruebas. Como me propusiste este tema, Sí. yo me hice un pequeño resumen de esas pruebas que se han ido encontrando a lo largo de la historia y a mí no me causa curiosidad porque estoy acostumbrado ya a investigar un poco este tipo de cosas, ¿no? Pero a la audiencia en general le puede impresionar que cuando hablamos de las primeras pinturas rupestres, donde podemos observar cosas que no eran normales para aquella época, fuera de todo lugar debido a la tecnología que se está mostrando o la técnica que se está dibujando o seres que se están interpretando, pues nos tenemos que ir al año prácticamente 174.000 antes de Cristo. Estamos hablando de hace muchas decenas de años. Se descubren unas pinturas rupestres de unos aborígenes australianos. Son los Wandjina o Wandjina, se puede decir de las dos maneras, y estos proceden de Australia. De hecho, empezaron a interpretar en las paredes de las cuevas y de las cavernas sus explicaciones un poco mitológicas de lo que veían ellos en esos momentos, y lo que sí nos dejaron eran auténticas interpretaciones de seres que realmente no correspondían con lo que se ha estudiado de su época y de lo que se ha podido saber, ¿no? Son dibujos antropomórficos, representan también en teoría a espíritus de las lluvias, de las nubes. Han ido contando un poco cómo eran los comienzos de la
de la vida en la Tierra, según ellos y en aquellas épocas, ¿no? Y bueno, es cierto que supieron interpretar incluso auténticos escenarios de inundaciones en sus épocas, de relámpagos del cielo, de rayos, pero, sin embargo, dibujan o interpretan una serie de seres de apariencia humana, pero que son infinitamente más grandes que lo que era el ser humano por entonces, ¿no? Ya no nos vamos a meter en que si pudiera ser una especie u otra de hombre, ¿no? Digamos, de ser humano, sino que no corresponden, ¿no? A lo que sería nuestra especie prácticamente. Hay también rastros de este tipo de pinturas rupestres en la India, en una región que se llama Bastar, y esos han sido descubiertos incluso más recientemente, allá por el 2014, y ya se habla de los seres humanos en tiempos muy remotos prácticamente, y hay arqueólogos indios que bueno, estudiaron las figuras en su día y estuvieron analizando lo que se ha encontrado en esas cavernas de la India, y están datadas en aproximadamente unos 10.000 años de antigüedad. Hay representaciones muy claras del fenómeno ovni, hay representaciones muy claras de seres extraños, son figuras que son alargadas, con forma extraña, portan una serie de objetos en lo que se ve claramente que son manos, lo que llevan ellos. Los arqueólogos interpretan que podrían ser armas que llevaran en sus manos, o un objeto similar como para defenderse, y no tienen, sin embargo, unas caras o unos rostros muy detallados. Están bastante difuminados en ese sentido, y lo que sí se sabe a ciencia cierta, después de análisis mucho más ya aplicados con tecnología actual, no fueron representados sin nariz y sin boca. No tienen, digamos que, esas similitudes con nuestra raza, ¿no? Sin embargo, también se ha podido ver muy claramente cómo portan una especie de escafandra, como si fueran unos astronautas de nuestra época actual, y eso los arqueólogos lo han definido muy bien. De hecho, las fotografías se pueden encontrar incluso en internet. Podéis buscar las pinturas rupestres en la región de Bastar, con B, en la India. Lo colgaremos por la descripción para que lo vean, sí. Vale. También hay en India, también se ha encontrado precisamente en el valle de Narmada, un cráneo específicamente que en principio es un cráneo humano. Se ha podido saber que es un cráneo humano. Es el más antiguo que se ha encontrado en la India, y lo descubrieron muy próximo a una pintura rupestre que había sido plasmada en una pared de una roca, y representaba a un ser, podríamos llamarlo un visitante, muy extraño, ¿no? No era para nada un humano al estilo de la persona a la que hubiera pertenecido ese cráneo. Incluso en esa pintura hay representada, prácticamente se ve como se podría definir una nave espacial, un objeto en forma de discoidal, un ovni, para que todos lo entendamos y lo cataloguemos, ¿no? Esa especie de nave a la que estamos tan acostumbrados. Y al lado de esas pinturas se encontraron pues un conjunto de herramientas de esa supuesta persona a la que pertenecía el cráneo. Eran herramientas de piedra, y sí se dató, pertenecían a la época del Mesolítico, ¿no? Y estaban en esa misma caverna. También el cráneo no era ni elongado, ni ninguna deformación, ni ninguna nada, ¿no? No, yo personalmente ese tipo de historias no les doy mucho crédito,
porque aunque nosotros hoy en día tenemos una tecnología médica, una ingeniería médica muy avanzada, que evidentemente hace miles de años no existía, hay muchas disfunciones de los huesos del cuerpo, hay muchas deformaciones de los huesos del cuerpo. Muchas tribus de la antigüedad jugaban a deformarse voluntariamente partes del cuerpo, poniéndose diversas herramientas en la cabeza para que se fueran formando de esa manera. Vemos esas famosas tribus de esas mujeres que se ponen unas argollas, unos aros, unos collares que les van alargando el cuello. Ese esqueleto, por decirlo de alguna manera, Álvaro, lo encontramos dentro de 10.000 años y decimos que ET existía, ¿no? Porque tenía el cuello largo. Entonces, hay que tener mucha precaución porque por encontrar un cráneo alargado no quiere decir que sea un alien. Puede ser una persona que tuviera cualquier tipo de deformación física, que se hubiera hecho a propósito, etcétera, ¿no? Y también en 2010, incluso sin movernos de la India, en una zona que se llama Raisen, había también unas pinturas rupestres que se han encontrado en 2010 que están actualmente, ahora mismo, en estudio, porque realmente hay pinturas que sí se ha podido averiguar específicamente que son reales, que se han hecho hace miles de años, etcétera, pero hay otras que realmente no sabemos si todavía son un fraude o son reales, son verídicas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente la gente juega mucho al despiste, no sé por qué, ¿no? Pero me hace muchas veces sospechar que muchas de estas actuaciones incluso están hechas a propósito para despistar, para que la gente al final no crea, ¿no? Te cuentan una historia que es falsa, pues ya tú dices que todo es falso. Entonces, no creo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si nos salimos de la India, en Italia, por ejemplo, que nos queda muchísimo más cerca de nuestro entorno, en el valle de Val Camonica, es una zona que está protegida por la UNESCO, incluso, y aquí se encontraron alrededor, fíjate, nada más y nada menos que 200.000 petroglifos plasmados prácticamente el 200.000, no me he equivocado en la cifra, 200.000. No. Impresiona, ¿no? Exactamente. Van desde la época del Neolítico a la Edad de Hierro. Y es, de hecho, está considerada una de las colecciones rupestres más grandes de toda Europa e incluso del mundo entero, ¿no? Era una zona, pues, habitual para realizar este tipo de arte. En ellas, en varias de ellas, se han encontrado unas representaciones grabadas en la piedra que parecen demostrar que querían volver a plasmar a esos antiguos seres del espacio, a esos antiguos astronautas, más conocidos hoy, un poco archiconocidos como esos famosos astronautas ancestrales, ¿no? Que tanto nos suena ahora. Pero sí es cierto que no tienen nada que ver con la representación de una persona de aquella época, de la raza que fuera, ya no me meto si era un homo no sé qué, un homo no sé cuándo, pero llevan una especie de cascos que portan en sus cabezas. De esos cascos parecen incluso sobresalir como una especie de rayos, una especie de luminiscencia. Están intentando expresar en la piedra cómo algo se desprende, ¿no? de esos cascos, que posiblemente podría ser una luminosidad bastante importante. Esto en Europa. Por ejemplo, en América, nos vamos ahora al continente americano, existen también evidencias, muchísimas a lo largo del continente. Por ejemplo, tenemos unos sitios muy famosos que se llaman las cuevas de Mendoza y de La Rioja, en Argentina, en este caso, y hay una serie de pinturas y de obras de arte plasmadas en la roca que son bastante desconcertantes. Todas tienen que ver con seres de este tipo. Se dibujan las cabezas de una forma más definida o menos definida, se dibujan figuras muy
estilizadas, muy altas, demasiada altitud, demasiada altura, mejor dicho, perdón, para la época de ese momento, de esas supuestas personas que habitarían esas zonas. Y, bueno, son, como dicen los arqueólogos, seres antropomorfos y a su lado, en la propia pintura, están representados auténticos platillos volantes, llámalos discos voladores, llámalos ovni, como la gente lo quiera catalogar. La definición es perfecta, el dibujo en la línea que va marcada en la piedra. Hay también descubrimientos de este tipo en Utah, en el Parque Nacional de Canino's-Land, en Estados Unidos. Se llama la zona el Cañón de Barrier. Y también hay una serie de dibujos que se han encontrado en piedra que es un poquito más caliza, de ese color marrón, ¿no?, al que estamos acostumbrados por esas zonas. Y son auténticos, yo diría directamente auténticos aliens, ¿no? O sea, tienen una representación tan clara de lo que no es un ser humano y de lo que sí sería algo a lo que estamos intentando acostumbrarnos a ver según este tipo de dibujos, que prácticamente son impresionantes. Un poquito más al sur, en Bolivia, en el continente americano, también es Patrimonio Mundial de la UNESCO, declarado en 1998, y hay una zona que se llama el Fuerte de Samaipata, que está a 1950 metros sobre el nivel del mar, casi 2 kilómetros de altitud. Hay que pensar que Bolivia tiene muchos altiplanos pues bastante elevados sobre el nivel del mar. Y parece ser que en principio eran centros ceremoniales que datan un poco del siglo XIV y del siglo XVI, pero sin embargo, entre esas ruinas se encuentra un petroglifo que tiene una forma muy definida de, otra vez, una aeronave de este tipo. Es un objeto volador de forma discoidal, la descubre un investigador que se llama Marco Almen. Es miembro incluso de ese famoso SETI, ¿no?, del programa de búsqueda extraterrestre. Sí. Exactamente. El grupo en sí se llama el ASRA, que es el Archaeology, Astronautics and SETI Research Association en inglés, y se dedica un poco a este tipo de búsqueda arqueológica, ¿no? Y, por ejemplo, saltando de Bolivia a México, en la zona de Puebla, en México... Te corté un momentito, porque yo creo que igual alguien se ha quedado. ¿Puedes explicar cómo son las figuras estas que has comentado de Utah? Las que son aliens. Sí, mira, sería yo estoy viendo la foto, luego si quieres te paso material o lo que tú necesites para que la gente vea de lo que estamos hablando. Son figuras muy estilizadas, tienen, son seres con las hombreras muy anchas, ¿no? De hombros serían muy anchos. Están dibujados con una forma, es más parecida a la cabeza a una forma calavérica, pero no está representando a una persona. Es muy fácil decir, bueno, es lo que tú interpretas, realmente están dibujando un cadáver, ¿no?, de una persona. No, porque ellos se han encargado de dibujar a su lado a seres humanos que son infinitamente más pequeños. De hecho, esas figuras humanas que están mirando a estos seres, están mirando como hacia arriba, como enfocando al ser, y es una representación de un encuentro. Hay varios seres que están plasmados en esa fotografía. Hay unos que están en una posición más trasera, hay otros que están como interactuando con esas personas humanas. ¿Sí? ¿Tienen pies? No, la figura acaba como si fuera una representación de un fantasma, digamos, que difuminándose de esa manera. Vale. Se podría interpretar que son espíritus de la época, pero me imagino que los arqueólogos habrán, si hacen esta publicación hablando de este tipo de cosas, me imagino que
habrán descartado cualquier otra hipótesis, ¿no? Y luego hay pues una piedra que está además partida, no está completa, que sí se ve esa forma de esa aeronave discoidal a la que tan acostumbrados estamos a ver. Es un platillo volante prácticamente en toda regla. Luego, pues, como te dije, pues te pasaré el material para que la gente lo vaya divisando a medida que vamos hablando, ¿no? Perfecto. Y donde te decía, en Puebla, en México, tanto los arqueólogos como los ufólogos, pues en 2017 también encontraron allí un grupo de piedras de jade que estaban talladas y dentro de ese grupo de piedras se encontró una lámina de piedra, no es una lámina, ¿no? Pero digamos que es una piedra muy plana, muy larga, así rectangular, digamos, y es un dibujo perfecto, diría yo. Además tiene muchísima calidad. Está sujeta por las manos del arqueólogo y la representación es muy clara. Se ve a un habitante maya de la época, con su ornamento, como estamos acostumbrados a verlo en muchos grabados de la época en esa zona, prácticamente intercambiando algún tipo de objeto, de ofrenda, con un ser que no es humano, un ser con cabeza grande, con cabeza alargada, tiene prácticamente la apariencia pues, de ese ser al que estamos acostumbrados en muchas representaciones a ver que decimos, eso es un alien, ¿no? En toda regla, es alguien ajeno. No me gusta calificarlo con una palabra, pero es alguien ajeno a la Tierra, ¿no? Es alguien ajeno a nuestra raza y a nuestra vida. Sí. Y esta piedra lo que prueba es que la interacción entre esos supuestos seres de otros planetas con esas antiguas culturas es más que evidente. Si ellos se encargaron de plasmar esto en un objeto, además sobre ellos dos, digamos que un poco más hacia arriba en el fondo hay como una nave de fondo, como si estuviera presidiendo esa escena, sí. es realmente característica, ¿no? Y bueno, está tallada en esa piedra de jade, en ese material. En ese mismo material está tallado todo este dibujo que te he contado. Es alucinante, la verdad, que la cantidad de representaciones de este tipo. Y luego, pues, hemos hablado... podríamos hablar toda la noche o toda la tarde de esto, ¿no? Nos podemos tirar hasta mañana, sí. Exactamente. Hay incluso muchos grabados en la Edad Media, en el Imperio Romano. Podemos incluso darle más vueltas en cualquier otro momento. Pero es alucinante otras pruebas que se han encontrado, digamos que en civilizaciones que nos suenan un poquito más. Hablo exactamente de la civilización egipcia y de la civilización que estábamos un poquito ahora tocando, ¿no? De la América precolombina. Quizá vamos a hablar menos de aliens y de platillos tal y como los conocemos en nuestra mente, pero es cierto que hay pruebas contundentes, hay pruebas físicas de antiguas aeronaves, o por decirlo de una manera más correcta, de aeronaves en la antigüedad. ¿Por qué digo esto? Se dice que la cultura egipcia fabricaba todo a escala, a un modelo escala de maqueta, antes de fabricarlo de forma real. Y todo lo dejaban plasmado en maquetas a una escala más pequeña, ¿no? De todo lo que habrían construido. Se fue demostrando con el paso de los años y desenterrando un poco todas las antigüedades en Egipto. Y si nos vamos al Museo del Cairo, hay un pequeño modelo de madera que está tallado y es muy fácil ver lo que representa. Representa unas alas, tiene una deriva en la cola, esa misma cola, y tiene
digamos que un cuerpo lo bastante sólido como para que sea un fuselaje, ¿no? Esto mide aproximadamente unos 15 centímetros y la envergadura que tiene de punta a punta de las alas son 18 centímetros aproximadamente. Está hecho con una madera que se llamaba o se llama madera de sicómoro. Es una madera que es ultra ligera, sería ideal para construir algo que tuviera que volar. Y incluso se ha probado a realizar una réplica exacta, prácticamente con el mismo modelo de madera y tipo y a la misma escala, para no perjudicar el original, por supuesto, y se ha intentado lanzar al aire y ha volado. Es decir, eso volaba. Sí. No sabemos cómo lo habrían averiguado o cómo lo habrían estudiado, pero sí sabían, digamos, que controlar un poco lo que es la idea de la sustentación, ¿no? Está precisamente en el Museo de Antigüedades del Cairo y tiene una fecha del año 200 antes de Cristo, por las pruebas del carbono 14 que se le han hecho, ¿no? Es curioso porque ya en el año 1898, que es exactamente 5 años antes de que los hermanos Wright echaran a volar a su primer tipo de avión, ¿no? Aquel Flyer 1, pues en el año 1898 ya se encuentra este tipo de pequeño aeroplano en Egipto en una tumba de la ciudad egipcia que se llama Saqqara, en una tumba de Saqqara. Pero, claro, por aquel entonces nadie interpreta que eso sea un modelo volador, porque la mente de la época no estaba acostumbrada todavía a lo que eran las aeronaves, ¿no? Vistas en el cielo. ¿Qué ocurre? Que eso se almacena, eso se mete en una caja, se almacena se almacena durante muchísimos años y ya en el año 1969, o sea, no pasan 100 años de milagro hasta que se vuelve a sacar de la caja, pero poco más, lo redescubre un doctor que se llama Khalil Messiah y, claro, él lo primero que ve es una semejanza asombrosa con un avión moderno, ¿no? Él, pues cuando empieza a investigarlo, tiene sus alas perfectas, sus alas arqueadas para que produzca un poquito también de más sustentación, tiene estabilidad a la hora de volar, es un modelo a escala de un posible avión y él sabe que, lo vuelvo a repetir, todo lo que ellos replicaban es porque lo querían construir o porque ya lo habían construido, ¿no? ¿Qué pasa? Además, después de los estudios, incluso se llega a saber que podría soportar la carga de una especie de motor para propulsarlo y además se calculó que podría volar alrededor de 100 kilómetros por hora, más o menos son unos 65, 70 nudos dentro de ese rango de velocidad. Las alas al final se invierten, se llama ala reverseidral y para que os hagáis una idea, pues es lo más similar a lo que podríamos decir hoy las alas del Concorde, ese avión supersónico que estuvo volando durante mucho tiempo, ¿no? Al final, ¿qué se concluye? Que podría ser un planeador motorizado con algún tipo de máquina que le diera potencia y se descubren posteriormente una docena de planeadores similares a este tipo cuando se empieza a rebuscar más cajas abandonadas en el Museo del Cairo, ¿no? De hecho, creo que del icónico, del artefacto este, se hicieron hasta pruebas en un túnel de viento, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate si lo podemos... el propio, para que nos suene a lo más conocido, el propio Canal de Historia, sí. Un equipo de Canal de Historia, llevó estos modelos a lo que dices tú, a un laboratorio aeronáutico, lo metieron en un túnel de viento, cualquiera puede ver el experimento en YouTube, y comprobaron que volaba, y crearon un modelo a escala, un poquito más grande, y lo hicieron volar. Y realmente con las mismas medidas, características, etcétera, hicieron que ese modelo
volara en la realidad. Es un vídeo totalmente real, de una fuente totalmente fiable. No vemos ningún tipo de fake en los vídeos o en los programas de Canal Historia, ¿no? Y luego lo que también se encontró en el templo de Ábidos en Egipto, es un templo que está a orillas del río Nilo, aproximadamente pues a unas 100 millas de Luxor. Se encontraron una serie de grabados, que estos han sido muy polémicos, corresponden más o menos alrededor del año 3150 a.C., y corresponden al reinado o a la época del faraón Seti I. Se dice que podrían ser pues grabados que asemejan a aeronaves modernas. Ha habido mucha controversia porque en varios de ellos se ve claramente cómo aparece un helicóptero de combate. Y claramente aparece un yate, pues un megayate, ¿no? De estos de la actualidad que podemos ver pues ahí anclado en la bahía de Mónaco, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay muchos objetos y muchos vehículos que se asemejan con la actualidad. La explicación que se le dio es que, primero, que las fotografías habían sido alteradas digitalmente para componer estos dibujos, y que luego podrían ser grabados que en la antigüedad se dibujaron originales y encima, posteriormente, alguien de la época, de los faraones, volvió a grabar encima, con tan mala suerte, entre comillas, que nos dejó hace 3.000 años el dibujo de un Apache, ¿no? En toda regla, un helicóptero de combate de las fuerzas americanas, ¿no? Técnicamente, a estas tallas se les denomina palimpsestos extraños, ¿no? Según el argot un poco de los expertos. ¿Y en qué consiste? Que son tallas superpuestas. Se dibuja una y luego se plasma otra encima, y otra encima. Puede llevar 2 y 3 tallas incluso, una encima de otra. Y al final, pues, tenemos ese tipo de representaciones que, claro, han sembrado tantas dudas que ya no sabemos hoy en día si esto es real o no. Lo que sí pasa se sabe. Que vas allí y es que están. Y no se ven signos de superposiciones. Exactamente. Están y existen. También tenemos pruebas de que el faraón Ramsés hizo modificaciones en aquel templo, en el templo de Ábidos, después de Seti I. Y él se supone que habría ordenado realizar más tallas y más grabados encima de lo que había, y que habría dejado esas superposiciones. En fin, es un tema que es muy controvertido porque después de tantas vueltas y tantos fake que corren hoy en día, prácticamente hay que ir a verlo en persona porque se ve perfectamente, y que cada uno decida si quiere creer que los faraones habían representado aeronaves antiguas o no. Pero sí es cierto que los planeadores de los que acabamos de hablar, es cierto que está totalmente comprobado. Y al estilo de Egipto, para dar el salto ya a la última parte del tema, pues saltamos a la América precolombina, ¿no? A esa época. Estamos hablando del primer milenio después de Cristo ya. Nos vamos a situar en países como Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú. Ahora hemos hablado de los petroglifos en Bolivia, por ejemplo, en México. Y ahora viajamos a estos países. Hay un experto es un experto coleccionista de objetos antiguos que se llama Iván Sanderson en Colombia. Él es, o hasta hace poco, era el jefe de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado, ¿no? Corresponde a Estados Unidos esta sociedad. Rebuscando entre las piezas de museo también que estaban guardadas, que se han encontrado hace muchísimos años, etcétera, y que alguien pues no le dio la mayor importancia y las metió en cajas, se ha encontrado un colgante que mide aproximadamente 5 centímetros. Él lo ha clasificado dentro del tipo zoomorfo, quiere decir que tiene forma de animal, y
Tiene una cola pequeña, tiene una cola vertical, tiene una especie de plano de deriva, eso quiere decir que tendría alas, tiene incluso lo que parece ser un emblema en esa propia cola, y sus alas tienen forma de ala delta, ¿no? A simple vista, en un primer momento podría parecer incluso la representación de un insecto o un animal que habría volado. A lo que más se ha aproximado los expertos es a un tipo de polilla que se llama esfíngido y que se le suele llamar incluso en el argot popular en la zona avioncitos, ¿no? Y existen en esta zona de América. Pero había detalles muy significantes en la cola que desmontaban un poco esta teoría. Están tallados con tanto realismo y con tanta perfección que ellos han diferenciado mucho las representaciones de un animal, aunque sea insecto, que este tipo de objeto. Entonces, si hubieran querido representar un animal o un insecto, algo del tipo zoomorfo, se hubiera definido muchísimo mejor. Al final se descarta que sea un pájaro, que sea un insecto, que sea cualquier tipo de mamífero que vuela, e incluso un murciélago, por ejemplo, que había muchas representaciones de ellos, etcétera, ¿no? E incluso también ardillas voladoras. Están tallados, perdona, Sí. Están tallados en oro, ¿verdad? Pues mira, no tengo el dato exactamente del material en el que están tallados. Son metales, he visto fotos, hay fotos que sí parece un material dorado, podría ser oro, pero me imagino que esta gente pues sí tallaría en ese tipo de aleaciones muy puras, ¿no? Porque, bueno, en la antigüedad pues no andaban tampoco dando gato por liebre como para andar... lo que era oro, lo que parecía oro era oro de verdad. Sí. Exacto. Y este pequeño objeto tiene una especie de elevones que se llaman, que es el elevón es una especie de combinación entre los alerones y los elevadores que tienen las aeronaves hoy en día. Estamos hablando de las zonas de las alas que se mueven para que la aeronave pueda virar, pueda ascender, pueda descender, etcétera, ¿no? Y al final del objeto hay situados una especie de un par de ojos que tienen una raya detrás. Entonces, al principio también se pensó que podrían ser los ojos del animal, pero sin embargo, esos dos objetos que han descartado que fueran ojos, piensan que son dos objetos de forma globular que tienen esa raya detrás porque sería una parte frontal de una supuesta cabina donde podría ir incluso sentada una persona. Es como si fuera la cabina de una aeronave moderna hoy en día, ¿no? Tiene un fuselaje bastante definido, tiene una nariz rectangular, tiene ese corte del que he hablado justo detrás de esa nariz, y además esa cabina, supuesta cabina, está situada perfectamente, estratégicamente, en el centro de gravedad del objeto. No habrían sentado una persona al azar de cualquier manera, ¿no? Sino que estaría todo estudiado para que ese objeto, muchas casualidades. En caso de volar, volara a la perfección. Y uno de los mayores enigmas de este objeto es la cola. La cola para los expertos es sumamente intrigante, como dicen ellos, ¿no? Es idéntica a como si fuera un alerón del ala, pero en forma vertical, y tiene unas marcas que para ellos han sido muy difíciles de identificar. En principio han descartado que puedan identificar a cualquier animal. No está relacionado con cualquier animal, con ningún tipo de fauna de la época, ni de la actualidad tampoco. Lo han descartado por completo. Y aquí entra alguien muy interesante en escena. Entra Arthur Young, es un diseñador de esa famosa fábrica de helicópteros Bell. Para que todo el mundo se haga una idea, esos famosos helicópteros del Vietnam, de los americanos, ¿no? Que la gente subía y bajaba, esos son helicópteros Bell. Otras aeronaves también ha diseñado.
Y él ha hecho un análisis de este objeto y dice que tiene características que entran totalmente en la hipótesis de que eso pueda ser la representación de una aeronave en toda regla. Lo que sí mantiene es que las alas para él estarían en un lugar algo equivocado, porque él dice textualmente que la base trasera del triángulo debería estar más o menos a un cuarto del tamaño del centro de gravedad y, sin embargo, está situada un poquito movida de esa zona donde Young describe. Él también sostiene que la nariz no es como la de ningún avión. Obviamente, tampoco podríamos comparar un objeto de hace un montón de tiempo con algún objeto de la actualidad, pero que el objeto sí sugiere que pueda ser en toda regla la representación de un avión. Y uno de los mayores fabricantes de aeronaves de nuestra historia no lo ha descartado, ¿no? En absoluto. Y también para ir terminando, tenemos también, tiene una especie de pieza en la nariz que a todos los expertos les llevó a la misma conclusión. Es como si tuviera una tobera para la potencia, por donde soltara ese chorro a reacción de algo que lo empujara o que lo propulsara, pero sería dirigible. Es como si esos aviones de aterrizaje... Sí. Estos aviones de aterrizaje vertical, hoy en día, los que estamos acostumbrados a ver que aterrizan y despegan, pues tienen unas toberas que son dirigibles y cuando están aterrizando las dirigen, digamos, hacia abajo para sostenerse encima del terreno y cuando van despegando las mueven y empiezan a avanzar, como si fueran un avión. Se le ha identificado una parte bastante parecida a esto. ¿Qué sucede? Que al identificar esta parte se cae un poco la hipótesis de Young, del diseñador de los Bell y de este gran ingeniero, porque eso sí reconfiguraría un poco el centro de gravedad y dónde están colocadas las alas. Entonces, cuando se hizo esa primera hipótesis no se tenía en cuenta esto, pero ahora parece ser que eso sí. Es una pieza situada en la nariz que al girarse quedaría plana. Este objeto podría volar de forma lineal y luego se podría cambiar de posición para volver a aterrizar. Es cuanto menos bastante curioso, increíble. cuanto menos curioso. Sí, y esto para ya terminar, este mismo tipo de objeto no solo aparece en la cultura de la América precolombina, sino que además aparece en otras, como por ejemplo el libro de Enoch, que es la versión eslava un poco de nuestra Biblia, digamos. Aparece en el Mahabharata, indio también, y hay multitud de culturas que mencionan objetos voladores de forma similar al que acabamos de escribir. En ese Mahabharata se atribuye, por ejemplo, este tipo de objetos fabricados por la tribu de los Sinu, que era un pueblo que todavía precedía a los incas, que luego habitaron sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, es muy curioso todo este tipo de objetos hallados, porque lo que nos demuestran es que tiene que ser mucha casualidad de que no fueran aeronaves diseñadas para que hayamos encontrado algo que después de 2.000, 3.000, 4.000 años lo pongamos a volar, lo repliquemos en escala y vuele perfectamente. Y todavía muchísimo más importante y más enigmático, si lo hicieron, ¿con qué tecnología? O sea, ¿de dónde copiaban esa tecnología? ¿Se les ocurrió a ellos en un sueño? ¿Se levantaron y se dieron un golpe en la cabeza y de repente salió un ingeniero aeronáutico en cada tribu? ¿Y dónde está esa tecnología? Exacto. Entonces, vamos a continuar con esa hipótesis. Lo más probable es que ellos lo hubieran copiado de algo que vieron, podrían copiarlo, pero no tendrían la manera de fabricarlo. Y que alguien, alguna otra civilización, les hubiera ayudado a fabricar este tipo de
de objetos y este tipo de aeronaves, ¿no? Ya sería otro debate el tema de esas aeronaves en la antigüedad, como las bimanas Que lo famosas. tocaremos, si tú quieres. Otro día, exactamente, porque sería otro debate Sí, totalmente sí, aparte claro. y tiene una similitud muy grande y bueno, incluso hoy en día en el Pacífico hay tribus que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial Sí. empezaron a adorar a aeronaves que venían del cielo, Ujú. porque eran pues los aliados que llevaban provisiones a Quieres. islas que se habían quedado sin ningún tipo de existencia después de la Segunda Guerra Mundial al finalizar en su guerra con los japoneses y demás. Se llamaba el culto al cargo, es una religión que existe hoy en día que adora a los aviones que bajan del cielo, porque en su día ellos los consideraban dioses. Pues Claro. estas culturas tienen numerosos textos que describen cómo en la antigüedad sus antepasados recibían seres que representan ellos hoy en día en sus fiestas vestidos de trajes de paja y demás, que son auténticos astronautas, o sea, Como los auténticos mogoles, hombres. por ejemplo, en Mali, hay infinidad de culturas. Un montón, pero sobre todo en esta zona del Pacífico que hoy en día se siguen representando en sus fiestas populares, hablan de eso y cuando explican el origen, pues explican ese origen. Es un hombre que ha bajado del cielo en una nave que se ha ido detrás de una gran llamarada, similar a un cohete o similar a una nave espacial que haya despegado. Es muy interesante. Ese capítulo de la cultura al cargo, del culto al cargo, es muy Lo interesante de analizar. lograremos, lo lograremos. Uh-huh. Y ya no te quito más tiempo porque sé que has hecho un grandísimo esfuerzo. Ninguno, es un placer, de Iván, verdad. estabas muy pilladete con el tiempo y te lo agradezco mucho, 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 mucho. Así Muchísimas. que Uh-huh. si tú quieres como último ya, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, alguna vía de contacto. Pues mira, en mi web, www.ivancastropalacios.com, ahí podéis encontrar pues todas estas colaboraciones, artículos y demás. Y luego principalmente por mi Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos, o por Instagram, Iván Castro Palacios 80, en Twitter, @IvánCP25, en fin, en cualquier red social me podéis contactar de manera privada por mi nombre y apellido. Y de esa manera me podéis localizar y me podéis escribir para todo lo que queráis. Pues perfecto, Iván. Oye, un placer, un auténtico El, placer. pla Ya te lo he dicho el antes. placer es mío. El placer es mío. Y Muchas gracias por tu espero... invitación, por pensar en mí y te deseo muchísima suerte Muchas con gracias, tu Iván. programa. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, Iván.